vamos a dedicar el programa de hoy, como siempre no, porque a veces no hablamos de educación, pero hace tiempo que no estábamos tocando el tema de educación. Y hoy lo vamos a hacer sobre algunos aspectos de lo que es general en la educación. Vamos a hablar de los maestros, de los profesores, de las escuelas. Usted sabe perfectamente que muchas veces se plantea que hay diferencias en la calidad según las escuelas, según los profesores, según los maestros. Tenemos contextos de pobreza, de marginalidad, de sectores que no tienen problemas de esa naturaleza. Y acá se presenta aquello de la enseñanza. ¿Puede ser igual para todos? Los chicos, con independencia de los contextos en los que viven, ese derecho que tienen a aprender y a formarse, ¿lo pueden realmente ejercer? Y el interrogante es ¿qué condiciones tienen que darse? Porque normalmente usted habla de que hay escuelas excelentes, hay escuelas malas, hay profesores y maestros de diferentes niveles de calidad. ¿Cómo se resuelve en la Argentina el tema de lograr una educación para todos, igualitaria, si se puede ser igualitario, y eso lo vamos a discutir en la mesa, y con profesores y docentes que tengan mayor nivel cada vez o a medida que transcurre el tiempo? Este es el interrogante que vamos a discutir en el programa de hoy, con la asistencia de la doctora Margarita Poggi, que se ha dedicado desde el punto de vista técnico a analizar todos estos temas en sus años de actividad profesional. Emilio Tenti Fanfani, que también ha participado muchas veces con nosotros en algunos análisis de esta naturaleza y ha escrito algunas cosas o muchas cosas sobre esto, y con Pedro Luis Barcia, el presidente de la Academia de Letras. Venimos enseguida y si le interesa el tema, préndase ya para formular usted también las preguntas. Bueno, y empecemos por las damas. Como los naufragios. Los naufragios siempre primero las damas. No os digo que esto vaya a ser un naufragio. No, acá tomando el desafío, digamos, de empezar a tomar algunas ideas. Usted en su presentación ya habló de muchos temas. El tema de la igualdad, el tema del derecho, el tema de cómo garantizar una educación de calidad con condiciones muy distintas que uno puede encontrar en un sistema educativo entre las escuelas. Bueno, digo, podemos ir tomando cada uno de estos y abordándolos con más detalle. Sin duda, me parece que una primera cuestión que hay que plantear, y Emilio seguramente coincidirá con esto, es que el tema de la educación debe concernir tanto a los actores educativos, esto es docentes, obviamente las familias, pero también al conjunto de la sociedad. Y esto de pensar cuáles son las condiciones que aseguran que en las escuelas los chicos aprenden, tiene que ver entonces con condiciones externas a la escuela y con condiciones propias o específicas de ese mundo particular que es la escuela. Yo creo que una de las razones principales de esto, yo creo es que hay que entender, no sé si todo el mundo tiene conciencia, que el tema la escuela es el tema del conocimiento, tiene que ver con el conocimiento, ¿no es cierto? Ahora, el conocimiento tiene una particularidad, es como la salud, no se reparte. Usted puede repartir dinero, puede repartir casas, zapatillas, choripanes, cosas se pueden repartir, pero desarrollar conocimiento en las personas es uno de los procesos más complejos que existe. Y porque es procesual, no es puntual. Sí, y además porque no, Pedro, no existe una separación entre la oferta y la demanda. Claro. No es que la escuela la escuela a la que yo concurrí o la universidad a la que yo fui me dio el conocimiento. El conocimiento no se compra hecho, ese es un problema. proceso Y en el que tiene que participar el beneficiario, entre comillas. Si el aprendiz y su familia no hace lo que tiene que hacer y no está en condiciones de hacer lo que tiene que hacer, nadie lo puede reemplazar. Yo puedo tener los mejores maestros del mundo, todos premios Nobel, presidentes de las academias, digo, para ver la escuela de lujo con mármoles, equipamientos. Pues si tengo alumnos que no están en condiciones de calentar la silla, hacer el esfuerzo necesario para estudiar, si no han comido, por ejemplo, que no tienen una contención afectiva, hace ciertas cosas. El conocimiento es coproducido, no hay un delivery de conocimiento, sino que el conocimiento tiene que ser coproducido. En eso es parecido a la salud. La salud no es que el médico me cura. El enfermo, o que tiene problemas de salud, tiene que hacer ciertas cosas que solo él tiene que hacer. Comer como es debido, tener una vida sana, tomar los remedios cuando es debido.
Por más que tenga médico premio Nobel, obviamente que si no participa él en su salud, no va a haber salud. Bueno, no va a ahora haber curación. esto se ajusta también con la presencia, a propósito de lo que decía Emilio, con la presencia de los padres, porque generalmente se descarga mucho en el sistema, en los maestros, pero los padres son grandes responsables, porque el muchacho que es el que va a recibir, ¿cierto?, no pasivamente, sino activamente la educación, es producto de alguna manera de su casa y de la responsabilidad que sus padres tienen. Lo que hemos visto en la última etapa es una deserción muy grande de padres en su responsabilidad, o de acusar a la escuela y al sistema de muchas cosas cuando ellos lo están generando. Bueno, pero discúlpenme, ustedes tienen toda la razón, pero yo voy a plantearles algo. En una sociedad donde, de la extensión de la nuestra, con desigualdades como la nuestra, con una notable fragmentación de las familias como tenemos en la nuestra, ¿cómo podemos resolver este problema? Porque estamos hablando, y coincido que desde el punto de vista teórico, no hay ninguna duda que hay una responsabilidad primaria de la familia. Pero cuando la familia está desintegrada, cuando la familia no existe, cuando los papás... Este es el tema de fondo. ¿Cómo lo resolvemos? Porque eso no se resuelve desde el Ministerio de Educación. Entonces yo creo que tenemos una escuela que era diseñada para otra sociedad, para otros momentos del desarrollo de las sociedades, cuando había otra familia, otra economía, otra estructura social, otro ambiente cultural. Entonces ahora las preguntas que nos tenemos que hacer es mirar un poco, la mirada hay que ponerla fuera de la escuela. Yo creo que por eso empezó bien Margarita. Yo creo que es bueno que hablemos de educación y al mismo tiempo hablemos de la cuestión social, hablemos de la cuestión cultural, hablemos de la cuestión familiar. Si no, no entendemos nada de lo que pasa adentro. Cada vez hay que mirar más afuera de la escuela para entender lo que pasa adentro. Entonces por eso cada vez más yo creo que hay que pensar en responsabilidades mucho más complejas, ya no solamente del Ministerio de Educación, ¿no? Del señor director de la escuela o de los maestros. Obviamente que hay responsabilidades específicas. Por ejemplo, no somos igualitarios, no tenemos una oferta educativa igualitaria. La calidad de los edificios escolares no está distribuida en forma igualitaria en el país. El tiempo de clase, por ejemplo, hay chicos de los sectores privilegiados que tienen jornada completa y otros apenas tienen 4 horas. Si es que no se ha enfermado el chico, si es que nos faltaron los maestros, si es que no llovió, si es que no hay conflictos. O sea, el tiempo de clase, el edificio escolar, los programas, los textos, los recursos escolares están distribuidos desigualitariamente en el país. Desgraciadamente como que tienden a reproducir las desigualdades que hay en la sociedad. Yo casi hoy diría, para saber cómo es una escuela, yo tengo que preguntar qué tipo de chicos van a esa escuela. Yo pregunto, ¿qué tipo de chicos van a la escuela? ¿Qué tipo de gente es? ¿De qué clase social? Yo me puedo imaginar qué tipo de escuela es. Vos decís, el sistema educativo argentino está, digamos, orientado, direccionado para otro país diferente, de alguna forma, extremadamente, ¿no? Un estado anterior del desarrollo de este país. Claro, entonces, hoy, ¿por qué no empezamos a puntualizar un poquito? ¿Qué debe hacer el Estado? Claro, y cómo puedo ir, digamos, resolviendo, o por lo menos paliando, esas desigualdades tan grandes. La primera cosa que hay que tener... Es de eso depender, y decimos que ahora lo que hay que enseñar es la capacidad de aprender. Si desarrollamos esa competencia, que no debería ser solamente un objetivo de la señora o del señor profesor de español, de lengua, no sé, castellano, sino que tendría que ser el objetivo de toda la escuela. Pero está bien, el diagnóstico o digamos la visión tuya es clarísima y compartida. Sí, entonces, pero yo voy más ¿por qué adelante? cargamos los currículos escolares? ¿Por qué Yo cargamos los currículos escolares con un montón de objetivos y de cosas que hay que aprender en la escuela? ¿Por qué no vamos a lo esencial? ¿Por qué nos perdemos en el bosque de los contenidos? Esa es una primera propuesta concreta y sensata. Simplifiquemos, que todo maestro y toda institución escolar sepa claro a qué le apunta primero. Ojo, que esto no es solo lengua. Lengua significa, para ser una persona consciente, autónoma, lo importante es con qué reflexionamos, con palabras. Participar en la política, ¿cómo ser ciudadano? Hablando. El que no puede hablar tiene que darle la palabra a otro, tiene que elegir un portavoz que hable en nombre de él y después lo traiciona, claro. Después le malversa la confianza. El trabajo, ¿cuáles son los trabajos que más se difunden en la sociedad? Los trabajos que son servicios personales. La profesora de lengua es la mejor formadora para el trabajo, para la ciudadanía y para la subjetividad. El problema fundamental vinculado con esto es que el diálogo ha sido excluido gradualmente de la educación. Todavía en el jardín, curiosamente, en lo inicial, se sigue practicando el diálogo, pues lo practico yo cuando voy a visitar al jardín de mis nietos. Empieza a desaparecer en el primario, no digamos en la universidad, donde tenés 700 monos delante, incapacidad absoluta para poder dialogar con uno. El diálogo fue excluido y el diálogo es la base de democracia, decía Dewey. Si vos no tenés este ejercicio... Contraargumentar, claro, justamente. Saber escuchar. Y otra cosa, el arte de saber preguntar.
Para mí la escuela, de 22 segundos, la escuela es un sistema que se ha convertido en la anulación de la capacidad de cuestionamiento y pregunta. Porque lo que asegura en la nota es que vos respondas no la capacidad profundísima de la pregunta que puede tener el chico, sino la capacidad de responder de acuerdo al cartabón que tiene. Coincido con ustedes que hay ciertas capacidades básicas que un niño cuando entra a la escuela debería tener garantizadas. Es cierto que muchas veces la discusión termina siendo una discusión muy técnica sobre el tema de los contenidos. No vamos a entrar acá en esas discusiones, pero es cierto que el tema de la lengua no es solo un problema del profesor de lengua, es un problema de la escuela, esto quiere decir de todos los docentes, no es profesores. Asignatura, es institucional. Exacto, Claro. Claro, ese es el objetivo. Bien, y me parece que ese es un punto central para poner en el centro de la mesa de la discusión, ¿sí? El otro es, y esto también para de alguna manera aportar otra información que tiene que ver con las condiciones externas que planteábamos anteriormente, muchos de los estudios de evaluación muestran una relación entre el nivel educativo de la madre y los resultados de lengua. Quiero decir con esto que, de nuevo, la escuela tendrá que poder ser responsable de algunos procesos de formación, pero también hay condiciones externas que permiten explicar el porqué. Se llama lengua materna, Margarita. Exactamente. Irónicamente. Exactamente. No paterna, se materna. habla de lengua materna y hay una relación entre los resultados en lengua en las pruebas de evaluación y el nivel educativo de la madre. La otra cuestión que me parece que se traía aquí cuando Emilio decía, bueno, nada, casi todos los chicos entran a nuestro sistema educativo, que el tema es que las experiencias que tienen en el interior de la experiencia escolar es muy diversa, muy en plural, y no siempre esa experiencia escolar le está garantizando el acceso a esas capacidades necesarias para o seguir los estudios o, bueno, cuando salgan de la secundaria continuar en la universidad o en la formación terciaria o insertarse en el mundo laboral o el que fuere. Me parece que ahí hay un punto central sobre el cual reflexionar que tiene que ver con que nuestro sistema educativo es aparentemente bastante homogéneo, pero es formalmente homogéneo, porque la diversidad de experiencias escolares que tienen lugar en las escuelas está profundamente demostrado. En la realidad es heterogéneo. Exacto, es muy heterogéneo. Y eso contradice el momento fundacional que se pensaba que el sistema educativo tiene que ser una especie de molde. Estaba en la imagen, la metáfora del molde, y el alumno era como una materia informe que... Pues hablamos de formación, uno lo forma, ¿no? Hablamos de formación, algo que no tenía forma. Entonces la escuela era algo duro, rígido, el niño era algo maleable, como una plastilina que le daba forma a la escuela. Bueno, hoy en día yo creo que muchas escuelas, desgraciadamente, son de plastilina. Los que son los moldes son lo duro del alumno. Ahora. Y además, Emilio, tenés todo lo que es la educación no escolar, que es la que el chico vive en la calle, el aula sin muro que dice McLuhan, que conforma oferta interesantísima, atractiva para el chico, y que le conforma una serie de prejuicios, de percepciones erróneas y demás, o algunas positivas, ¿cierto?, que despiertan el interés, y contra la cual la escuela no puede actuar mucho porque es aburrida, etcétera, etcétera. Bueno, pero la escuela hoy tiene que ser aburrida el protagonista de la oferta es el maestro, ¿no es cierto? El profesor. Tiene que ser un experto en el análisis de esta relación compleja que hay entre la cultura no escolar, que por lo general no es escrita, es de imágenes, de sonido, de emociones, de sensaciones, que es muy rica, pero con la cultura escrita. Hay ciertos frutos preciosísimos de la civilización y de la cultura que solo existen en forma escrita. Usted la física moderna no la puede aprender por imágenes, ni la comprensión de la economía, del funcionamiento de la economía, usted no la aprende con imágenes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿y cómo vamos a excluir a la gente de la escritura? Pues entonces necesitamos hoy en día una nueva pedagogía, nuevos especialistas que conozcan, que sepan cómo hacer para articular, integrar esas ricas experiencias extraescolares, culturales extraescolares, con la cultura escrita que es típica de la escuela. No puede ser dos mundos paralelos, tienen que ser dos mundos muy integrados y requieren entonces una nueva profesionalidad docente que sea capaz de este ensamble. En ese sentido, la escuela propone casi como una suerte de puente o de pasaje entre lo que se llama conocimiento cotidiano, que puede tener cierta sabiduría, pero no necesariamente sistemático, formalizado, y el conocimiento académico o erudito. El conocimiento escolar es el que tiene que permitir
Ser pontonero, ser un puente entre los dos. Un puente entre los dos. Por lo cual Y en se ese supone que sentido, conoce. digamos, define la especificidad de la escuela como institución Que se social, llama, ¿no? y el maestro no está preparado para eso, como decía Emilio. En tu libro has demostrado la condición docente que ahora va a ser la virtud de mostrarlo el joven. En tu libro demostrás de qué manera en la parte tecnológica nuestros docentes no han entrado. Él te dice que un 63% de los docentes no han escrito nunca en pantalla nada. Que el 73, mirá cómo te sigo y te leo, ¿cierto? Por lo menos las cifras. No, sí, son del 2000, son del 2000. Bien, Quizás pero hoy el libro es somos un 2005. poquito, ahora somos quizás Seguramente hoy serían un poquito distintos, más puede ser hoy. La brecha se va a Todo reducir con el básicamente, tiempo, sí. pero es angustiosa la situación actual. ¿no? Bueno, yo quiero mencionarle porque parece que pequé por todavía no haber hablado de los libros, pero evidentemente ustedes trabajaron mucho estos temas. Y Margarita, en este libro, que la formación de directivos de instituciones educativas, esto plantea un tema sustancial. El director del colegio, el director de la escuela o la directora, ¿qué características tiene que tener? Y yo me planteo, ¿se puede ser director si no se tiene el control y el manejo efectivo de los recursos humanos que tengo adentro del colegio? Dejo el tema ahí pendiente. La condición docente, sobre lo que Emilio, y el oficio de docente, sobre los cuales trabajaron un grupo de investigadores y dirigidos por Emilio, plantea esto. Estamos en algún tema que con vos hemos conversado muchas veces, que es la formación de los docentes como tema clave. Pero claro, el tema de la formación es un tema de aquí de futuro. Pero yo tengo una enorme cantidad de docentes hoy que tengo que readaptarlos a estas visiones, por un lado. Y tengo por otro lado esto que yo dejo como un interrogante. Un buen director, es decir, un buen director de orquesta, hace que todo esté funcionando con algunos criterios. Y en las escuelas parecería ser importante la función del director. Pero en la estructura del sistema escolar argentino nuestro, el director tiene las posibilidades efectivas de ser el director de orquesta. En la provincia de Buenos Aires esto no ocurre. Hay un intervencionismo excesivo por parte de la dirección de escuelas. Lo padezco directamente por mi mujer, que trabaja en una escuela hace 40 años, pero además lo conozco porque he viajado, he visitado escuelas, y cuando yo hacía la práctica como profesor, fui a muchas escuelas y tenía 90 clases por año. Ha ido perdiendo libertad. Cada vez hay una supervisión mayor y se le manda a último momento lo que tiene que hacer, modificándole la estructura de lo que estaba organizado y planificado, generalmente no por escrito porque queda constancia, sino por llamados telefónicos. Entonces, no se puede prever casi nada. El inspector no se, lo que yo, es guerrero lo que voy a decir, ¿no? Pero el inspector no se juega por la directora y entonces no quiere quedar mal frente a la dirección de escuela. La dirección de escuela controla a los inspectores en este campo y evita que la cierta independencia y libertad que tiene que tener la directora. Hay que hacer una campaña en favor de eso. Margarita y Emilio, Yo no coincido. justamente Pedro. le iba a plantear si coincidían o no con esto, pero como el tema es muy, muy de fondo y no quiero cortarlos, hacemos ya mismo un corte y nos dedicamos durante 8 o 10 minutos más a analizar este tema. Bueno, seguimos acá, parece que con el transcurso del tiempo esto se pone más caliente y Pedro García tiró recién una bomba respecto de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y Margarita decía, yo no estoy de acuerdo. No, porque a mí me parece, digamos, es obvio que es difícil dónde poner el límite, pero todo Ministerio de Educación, digamos, que desea implementar y llevar adelante una política educativa, y en este sentido plantea algún grado de direccionalidad hacia dónde debe ir la política, y en este sentido tiene que intervenir en términos de regulaciones con las escuelas del sistema educativo. Cuando ese intervencionismo se vuelve excesivo, pero también por defecto, digamos, uno hablaría de la debilidad de un Estado que no interviene en términos de sostener una política educativa. En eso desde el principio estoy totalmente de acuerdo como general. Bueno, ahora, volviendo al tema de los directores, que aparecía como uno de los temas centrales, yo creo que también el director en el interior de la escuela, cuando digo escuela, puede ser escuela, colegio, es el nombre genérico, ¿sí? Tiene, el desafío de construir en el interior de una tensión entre una direccionalidad y participación a los actores de la comunidad escolar.
Y digo, eso es normalmente puede plantearse en términos de tensión, porque obviamente que cuando la direccionalidad puede estar cuestionada por actores que participan y plantean una reformulación. La direccionalidad tiene que ver con asegurar experiencias formativas ricas para los niños y jóvenes, exactamente, que asisten a esa escuela. Dentro de la variedad de los integrantes Ahora, de esa es una construcción donde, como lo decía Emilio antes, intervienen muchos actores, ¿no? El director solo no lo asegura. Lo que pasa es que el director, y el símil del director de orquesta no es casual, digamos, es una interesante metáfora, porque a partir de individualidades, de trayectorias específicas de cada uno de los actores, compone, digamos, una música que es a la misma vez la sumatoria, pero algo que es más que la sumatoria de las interpretaciones individuales de cada uno de los integrantes de una orquesta. Claro, pero ustedes decían antes, por ejemplo, que los chicos están adentro de la escuela. Están adentro de la escuela, pero hay algunos factores que hacen que estén adentro, pero que no pase nada. Sí. El caso de las huelgas. En nuestro país, en muchas provincias, es notable el tema de la cantidad de tiempo que se pierde. Por ahí uno dice, mira, si uno ve los resultados, lo que pasa que no pasa nada estando adentro, por ahí existiendo huelgas y paros tampoco pasa nada, ni perjudica nada. ¿Cómo se manejan este tipo de cosas? Yo creo que hablábamos recién de los cambios en la familia, hablábamos recién de las múltiples y variadas formas de exclusión, masivas formas de exclusión. Entonces tenemos la escuela de 4 horas. Yo creo que hay que redefinir la institución. Vamos a tener, en primer lugar, ampliar el tiempo escolar. Las clases medias urbanas en América Latina, la gente como uno, como decimos, está mandándolos, todo el día lo tiene el chico educándolo. Escuelas de tiempo completo, después lo mandan a inglés, computación, danza, fútbol, ruso, no sé, todo el ballet. Una formación integral. Exacto. ¿Cómo puede ser que la escuela no haya tomado nota de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo? ¿Sabes la revolución que significó esto? Nosotros la hemos vivido esta. ¿Qué haríamos sin las mujeres incorporadas al mercado de trabajo? Entonces, la escuela está diseñada para una familia donde la mamá se ocupaba de crianza del hijo y de articular relación entre la jornada del niño en la escuela y fuera de la escuela. A mí mi mamá trabajaba, lavaba, planchaba, pero básicamente su tarea era en el hogar. Y tenía que levantarme a mí a cierta hora, me ordenaba mi tiempo, decía primero hacer la tarea y si tenía problemas hasta me podía ayudar, con su primaria completa me ayudaba. Si la mujer está trabajando, ¿quién se ocupa de esto? Las clases medias altas ya lo tienen resuelto. Tienen jornada completa. Yo creo que son cosas muy concretas, no resuelve todos los complejos problemas de la educación argentina. Pero no es más de lo mismo, ojo, porque siempre está el colega malicioso que dice, no, pues vos estás pidiendo más de lo mismo, si la escuela es mala, vos le querés dar más. No, estamos hablando de otra escuela y más tiempo. O sea, que hay tareas que antes asumía la familia que ahora tienen que asumir una institución, llamémoslo la escuela, lo que sea. En Holanda, en Bélgica, 100% casi de los chicos, a los 3 años está institucionalizado. ¿Por qué? Porque la mujer tiene otras actividades, tiene otras aspiraciones en la vida, se realiza en otros campos. Bueno, es un detalle muy concreto. Entonces yo creo que sí, ahí sí podemos controlar el tema del lenguaje. Ahí quizá la lengua materna deja de tener importancia y se convierte en la lengua escolar. Es la escuela la principal proveedora de esta cultura básica que están importante. Hay una cosa, Emilio, y es el problema de la mala formación de los docentes en las universidades. Yo soy titular de letras de la Facultad de la Universidad de La Plata. Te puedo decir que nosotros jamás hemos tenido en nuestro programa nada que tenga que ver con la lectoescritura, por ejemplo. Sin embargo, yo salgo de la facultad y estoy habilitado a dictar didáctica de la lengua y de la escritura, digo, de la lengua, en institutos superiores. Es una negación. ¿Qué terminamos dando el libro viejo de Braslavsky porque no conocemos los últimos nuevos? Bueno, pero en eso se termina. Pero no le pasa solo a los profesores de letras, le pasa a los licenciados en geografía, a los licenciados en historia. Yo tuve una experiencia. Muchos chicos que van a estudiar historia quieren ser como los grandes historiadores, sueñan con ser Alperín Dongui, con ser... Después terminan porque la vida los obliga a ser profesores secundarios y no han sido habilitados con conocimiento de didáctica, pedagogía, con todo lo que se requiere, el conocimiento de la especificidad del hecho educativo. Entonces ahí tenemos un problema de formación. Pero no es solo formación. Si nosotros mejoráramos la formación y mantenemos este sistema de premios y recompensas, si yo me pongo exquisito con la formación ahora, voy a hacer el finlandés, ya que Finlandia está de moda, es el país number 1 en aprendizaje en el mundo. Entonces, licenciados en la universidad, son los profesores de primaria. Todos los profesores de secundaria son tipos con nivel de maestría en el sistema europeo, maestría. Pero yo mantengo este sistema de salario, de premios y recompensas. ¿Quién va a querer hacer un esfuerzo en inversión? Entonces, y además tengo que modificar la tercera. Dijimos primero formación, al mismo tiempo, mejorar las condiciones.
Mejorar la formación, en tercer lugar, las condiciones de trabajo. El tiempo, por ejemplo, el uso del tiempo. Yo creo que ahí necesitamos especialistas, profesores, directores de escuela, que redefinan la división del trabajo pedagógico, lo llamo yo. No puede ser que un profesor esté pagado solamente para dar clase en el aula. Tiene que haber tiempos. En Finlandia creo que es la mitad del tiempo que se le paga a un docente para trabajar con los colegas, para el diseño, para hacer diagnósticos institucionales, para articular proyectos con la comunidad. Son tareas que no se hacen así voluntariamente, están dentro del tiempo de trabajo para poder constituirse en un intelectual colectivo, es decir, trabajar colectivamente con los demás y no ser encerrado cada uno en su celda, ahí en su clase, en su aula, sin contacto con los demás. Entonces, esto, y además enriquecer la planta de trabajadores de la educación, yo creo que no pueden ser solamente los maestros. En Europa, en las escuelas que atienden a los chicos con problemas sociales, con diferencias culturales, inmigrantes, ya no hay solo docentes. Hay otros especialistas, hay trabajadores sociales, animadores culturales, psicopedagogos, dietólogos. Si nosotros tenemos una escuela que tiene que asumir una serie de funciones que antes cumplía la familia, ¿cómo podemos pedirle que en 4 horas, y el mismo espacio físico, tendríamos que tener también espacios para la recreación, para los deportes? ¿Cómo tienen los buenos colegios privados de las grandes áreas urbanas de América Latina? Lo que está diciendo Emilio en relación con los docentes es que la formación no tiene solo lugar en el instituto o en la universidad. Por supuesto que ahí sí se inicia, digamos, la formación docente, pero los docentes nos seguimos formando en el ámbito donde trabajamos, esto es las escuelas. Y ahí el intercambio con pares, con docentes con más experiencia y trayectoria en el sistema educativo, requiere de tiempos institucionales, de tiempos formalizados, institucionalizados, para que ese colectivo se pueda construir. Muchas veces las condiciones, particularmente en la escuela secundaria, donde incluso ya la definición, yo soy profesor de matemáticos, yo soy profesor de historia, y solo me ocupo de la matemática o de la historia o de la disciplina que fuera. Bueno, ¿quién se ocupa por el aprendizaje de ese joven en toda la escuela secundaria? No solo en Argentina, la obsesión por escolarizar, por responder a la demanda, ha obligado a improvisar maestros. En México tenemos hasta maestros que son chicos que tienen la vieja EGB, o sea, la media secundaria completa, que en 2 meses le hacen un entrenamiento, le meten unos materiales y lo mandan a las comunidades rurales alejadas para que sean maestros. 28%, 23% creo que era en Argentina de los docentes. Ah, ¿te acordás de más o menos. Para entrenar. Recuerdo, ¿verdad? 23% docentes que empezaron a trabajar antes de titularse. ¿Se pueden imaginar ustedes que haya un 23% de médicos que empieza a ejercer antes de titularse? No, sería terrible en la sociedad. Pero, hemos abaratado la formación, hemos expandido la oferta, pero sin invertir lo que hubiéramos tenido que invertir para que esta oferta educativa hubiera sido una oferta educativa. Correcto, pero la pregunta que hago es esta. Yo coincido con vos en esto y después voy a hacer algunas reflexiones sobre el tema de los recursos en esto. Pero vos no crees que como soluciones alternativas y en tanto se vayan produciendo las modificaciones, esto es positivo, que vaya gente a ayudar a conocer. Sí, yo creo que si uno se sienta con directores de escuela, hace un equipo con los mejores directores, con buenos profesores, con especialistas, con licenciados en ciencia de la educación, que definan lo que, una vez que están claras las funciones de este establecimiento, llamémosle la escuela del siglo XXI, ¿qué perfiles de recursos humanos tenemos? Tenemos que ampliar el concepto de trabajador de la educación. No es solo un pedagogo, no es solo un tipo que sabe didáctica y contenido. Tiene que haber otros profesionales que hagan posible la tarea de los maestros, que son los profesionales de la enseñanza. Tiene que haber psicólogos, repito, tiene que haber trabajadores sociales, que cumplan aquellas otras funciones, que crean las condiciones sociales de la educación. Yo lo plantearía de esta forma, a ver si, porque por ahí usted también se está planteando lo mismo que yo. Bueno, ¿y si estos señores los traigamos mañana como ministros de Educación de la Nación? ¿Cómo empiezan a plantear el cambio? Te diría esto, va a haber un paso muy difícil de dar para cualquier ministro de Educación, que es la articulación de la escuela con la universidad. Las universidades son entes autistas, no autónomos, autistas que se desinteresan por el realismo en que el chico va a insertarse, no saben ni lo preparan para esa realidad. No lo preparamos, pues soy parte del sistema, no preparamos para esa realidad cuando se va a insertar. El chico, el profesor joven, voy al caso de letras ya que hablábamos que la lengua es el elemento curricular, no tiene dominio de la lengua oral real. La palabra oralidad entró en la lengua escrita en el diccionario de academia por función mía hace 2 años. No existía ni siquiera reconocido oficialmente. Y la oralidad es el 98% de la actividad que el hombre tiene. Y eso no lo desarrolla
la universidad. El profesor joven no puede corregir la realidad de nadie porque tiene que manejar digitalmente el sistema muy bien, por eso es preferible corregir escrito porque lleva a su casa y si con el diccionario de panhispánico de duda o con otro colega que lo ayude, corrige. Pero en el momento corregir la oralidad es muy difícil, por eso es que no se avanza en la oralidad y la articulación del chico para el futuro en una entrevista que tenga de trabajo al salir se da a través de la oralidad. Hay que empezar por 10 frentes juntos porque vos tenés todo un cardumen de profesores que está en ejercicio que no está actualizado. Y insisto, la dirección de escuelas de la provincia improvisa con una facilidad leporina las actualizaciones que no tienen ni siquiera más que dos líneas de instrucción y después a lo que venga, no sirven para nada. Se pierde un tiempo enorme en este tipo de concertación. Entonces hay que coordinar toda esta gente que está esperando, porque el docente argentino es de amianto, no lo quema nadie. Sigue siempre apostando a que va a salir a flote, entusiasmándose con las reformas que hay, pese al sueldo que tiene. Entonces, tenés que modificar desde el punto de vista económico el sueldo, darle jerarquía, que antes tuve cuando Belgrano sentado al lado de las autoridades, no te digo tanto, pero mejorarle la condición social para que tenga una autoestima más alta. Actualizarlo tecnológicamente. Y bueno, y como eso, todo lo que tiene que ver con la integración del contenido, que es lo más difícil de lograr en estos momentos, lo más difícil de lograr es gente que sea capaz de ayudarte a que vos integres los contenidos. Para eso no nos prepara la universidad, que es la gestora de los profesores que van a ser profesores en institutos de magisterio. Ustedes en un momento hablaban y le daban un esquema muy particular a los contenidos, es decir, mucha formalidad de contenidos y pasaban las cosas importantes de lado. Sí. 30 segundos para desarrollar un poquito esto, o para focalizar este tema. No, yo no soy experto en pedagogía, pero yo creo que lo primero es lo primero. El desarrollo de las competencias expresivas y lingüísticas, el lenguaje natural, este que estamos hablando nosotros acá, en todas sus manifestaciones, incluso el lenguaje gestual, la capacidad de comprender mensajes orales, mensajes escritos, emitir, hacerse entender a través de la palabra, de la voz, a través de lo escrito, a través de lo gestual, eso para mí es fundamental, según dicen los didactas, lo consulté con el psicólogo del aprendizaje, es la condición de aprendizaje del otro lenguaje que tan importante es el del cálculo, el lenguaje artificial de la matemática. Entonces, este primero es condición del otro. Y estos dos son condición de aprendizaje de todo lo demás. Todos los contenidos, toda la información que usted quiera después, de toda la ciencia, de la disciplina, desde la física, la biología, la sociología, la economía, la formación para formar individuos libres y autónomos, para formar ciudadanos y para formar productores, que son los tres grandes fines de la educación. Lo primero es lo primero. Después vendrá todo el bosque de contenido, todos los otros temas. Pero no nos perdamos, lo principal es lo principal. Entonces esa obsesión a veces, yo vengo de México, ¿no? La obsesión de los profesores por tener que completar todo el programa escolar con toda la lista de temas y se olvidan de lo esencial, el chico termina, pasa de grado y resulta que no puede leer un texto escrito o no puede expresar sus temores, sus ambiciones, sus fantasías, sus demandas, sus problemas en forma escrita, ni en forma oral. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? ¿Qué tipo de empleados, entre comillas, estamos formando? Última pausa y voy a cerrar con Margarita el programa. En esta charla de reflexiones quiero cerrar el programa en los últimos minutos con Margarita porque quiero decirle alguna cosa más.